Primera de Juan, capítulo 3, 1 al 3. Dice así la palabra. Mirá cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce porque tampoco le conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que debemos ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste seremos semejantes a Él porque le veremos tal como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Vemos, dice el versículo 1, mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos hijos de Dios. Vemos. Ahora vemos que somos hijos de Dios, nosotros lo sentimos, y en este sentido nos dice la palabra, por ejemplo, Juan 3:16, versículo bien conocido, dice, de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, porque nos amó, dice, nos entregó a su Hijo para que seamos salvos por Él, ¿no? Para que seamos libres de nuestro sufrimiento, de nuestro tormento, para darnos salvación, para sacarnos de esa condenación, podemos decir, esa muerte en delito y pecado que nos tenía atrapado y que no había salida, ¿no? Porque cuando estamos en la mano de Satanás, justamente en nuestra vida, ahí es cuando sienten, ¿no?, los tormentos, las opresiones, las cargas, y en este sentido el Señor nos dio una salida y esa salida se encuentra en su Hijo. Por eso dice que dio a su Hijo unigénito para que aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga la vida eterna. Ahora me dice en Juan, capítulo 1, verso 12, también hablando de ser hijo de Dios, dice así la palabra. Pero a todos los que le recibieron, les dio el derecho de ser hijos de Dios, es decir, a los que creen en su nombre, o los que creen en Jesucristo. Vemos acá la palabra, a los que creen en su nombre, que quiere decir, también con otro versículo siempre nos enganchamos, cuando dice, no hay otro nombre dado a los hombres en que podemos ser salvos, sino Jesucristo. Él entregó su vida a la cruz, ¿para qué? Para que seamos libres, para que sintamos la liberación. Isaías 53 dice, por sus llagas fuimos curados, fuimos sanados, entonces el castigo de nuestra paz fue sobre Él. Entonces, para que nosotros sintamos la paz, sintamos el descanso, justamente Él tuvo que pagar el precio, Él tuvo que poner su vida, ¿para qué? Para que nosotros seamos salvos. Entonces dice acá, a todos los que le recibieron le dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios a los que creen en su nombre, a todos los que le recibieron. Cuando hablamos de recibir, hablamos de creer, ¿no? Entonces, cuando creemos y pedimos perdón, ¿quién habita con nosotros? ¿No dice la palabra Emmanuel? ¿Qué quiere decir? Dios con nosotros. Entonces, ahí está el tema. Nosotros, cuando creemos, ¿quién habita con nosotros? La misma presencia del Dios, la misma presencia del Hijo, la misma presencia del Espíritu Santo. O sea, ¿por qué? Porque son las tres, digamos, la misma naturaleza, tienen la misma esencia, entonces vienen y habitan con nosotros. En esto también dice en Primera de Juan 4:10, ¿en qué consiste el amor de Dios? Es el pacto de Jesucristo, es entregar su vida en la cruz, ese sacrificio que hizo, es entregar su vida. La misma palabra lo dice, no hay mayor amor que este, el que da su vida por sus amigos. Entonces el Señor da la vida por nosotros, ¿para qué? Para que seamos salvos, dio su vida por la humanidad. Y dice, en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó primero y envió
a su Hijo como propiciación por nuestros pecados. Vemos, nosotros aún siendo pecadores, como dice la palabra, Dios nos amó. Entonces, nosotros no le amamos porque tenemos una naturaleza satánica. El primer Adán, como dice, es de la tierra. Entonces, rechazamos todo lo que es Dios. Pero el Señor, dice, nos amó primero. Entonces, al amarnos primero, dice que envió a su Hijo en propiciación, en paga o en rescate por nuestros pecados. Y ahora tenemos que entender, nosotros, como decimos, no le amamos primero, pero Dios nos ama. Y Él quiere rescatarnos del sufrimiento, del tormento. Entonces, envió a su Hijo, y cuando entrega su vida, ahí es como dice la palabra, que ninguno se pierda, mas todos tengan vida eterna. Entonces, en ese sentido, si nosotros reconocemos por la palabra que Él nos amó primero, y por eso entregó a su Hijo para rescatarnos, entonces ahí es que justamente hace morada con nosotros el Señor. Porque nosotros reconocemos en este sentido que nos hace falta del amor de Dios, nos hace falta de la salida, de nuestro sufrimiento, nos hace falta del descanso. Y vemos que nosotros no podemos salir por nuestros propios medios, y entonces recurrimos en este sentido al sacrificio de Cristo, o como dice acá la palabra, que entregó a su Hijo por nuestros pecados, en propiciación o en rescate por nuestros pecados. Vemos para qué, para libertarnos. Entonces ve la condición del ser humano, que estamos muertos en delito de pecado, en opresión, en carga, en tormento, en sufrimiento. Entonces, por la palabra te presenta, hay un sacrificio. Y en ese sacrificio mostró el amor, el Padre, para con toda la humanidad, que Él entregó a su Hijo, ¿para qué? Para que fuéramos rescatados. Entonces lo va describiendo así, para entender que creo que yo, ¿no? En este sentido, a ver, me pongo a meditar un poco. ¿Qué padre va a entregar a su Hijo para rescatar o salvar la vida de otro ser humano? En lo natural, ninguno. Pero vemos que el amor de Dios es más allá. El amor de Dios, aunque Él tenga la naturaleza de Dios, vemos que no escatimó ni a su propio Hijo, dice, sino que lo entregó para rescatarnos del sufrimiento. Entonces en lo natural ya va mostrando que tenía un amor muy grande, o tiene un amor muy grande por nosotros, que hizo ese sacrificio para que nosotros podamos salir del sufrimiento. Entonces, ahí se derramó el poder, ahí se derramó la liberación, ahí triunfó sobre Satanás. Dice la palabra, o muerte, yo seré tu muerte, dice la palabra. Entonces, en ese sentido aplica que Satanás quiso destruirlo a Jesucristo, pero él dice, yo seré tu muerte. ¿Por qué? Porque Él entregó su vida, Él entregó, y Él se entregó mansamente. Vemos que Satanás no quería que tome la cruz, que haga la voluntad del Padre. Y vos fijate que le dice un fariseo tentándole, le dice, si eres hijo de Dios, baja de la cruz, sálvate y creeremos. Vemos cómo tienta, y Él tenía el poder en sí para hacer esa obra, pero Él decidió tomar la cruz. ¿Para qué? Para cumplir la voluntad del Padre y para destruir el pecado, entregándose, humillándose. No es con armas carnales, como dice la palabra, porque Él podía justificarse, diciéndose ser hijo de Dios, pero Él entregó su vida, y entonces a partir de ahí, cuando dice, o muerte, le dice, yo seré tu muerte, porque Él se entregó, y ahí está mostrando una figura, ¿no?, de la muerte y de la resurrección. Entonces, cuando nosotros también así morimos al pecado, nos humillamos para el pecado y hacemos la voluntad del Padre, ahí es cuando triunfamos sobre Satanás y tenemos la autoridad sobre el pecado. Ahora me dice también en Romanos 5:8, dice así la palabra,
Pero Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Siendo aún pecadores. Vemos, esa es la condición del ser humano. Enemistado, muerto en delito y pecado, enemigo de Dios. Pero Él, como dice la palabra, dice, no solamente tenés que amar a tu prójimo, sino también a tu enemigo. Y eso es el amor de Dios, como muestra acá. Dice que aún siendo pecadores, enemigos de Dios, dice, Cristo murió por nosotros. Entonces, ahí se vio el amor de Dios, siendo enemistado. Ahora dice la palabra en Romanos 5.1, fíjense, que dice, Romanos 5.1, a ver si me lo pueden recordar. Ahora se me fue un poquito de la cabeza. Justificado por la fe, dice, pues por la fe. Tenemos paz para con Dios, justificado por la fe en Cristo. Tenemos paz. ¿Y esa paz de qué está hablando? De un acuerdo, ¿no? De una unión. Antes lo explicaba así. Los romanos, cuando iban a conquistar a otros pueblos, le presentaban un pacto. El pacto de Pax, como escribían ellos en latín. Entonces, a ver, ellos ponían las condiciones, lógicamente. Ponían las condiciones porque era un pueblo conquistador. Entonces le decían, nosotros o se dejan conquistar y no los aniquilamos, respetamos su cultura, sus dioses, todo. Pero ustedes son esclavos nuestros. Ustedes van a estar bajo el yugo nuestro. Ahora, si el pueblo no se sometía, ¿qué pasa? Lo aniquilaban totalmente. Entonces eso evitaba muertes, evitaba, digamos, destrucción. Entonces hacían un pacto, ¿no? El que imponía era, lógicamente, el pueblo conquistador. Entonces, de ahí es cuando en Romanos, cuando dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Justificados por la fe en Jesucristo, tenemos la paz. O sea, una unión, un acuerdo, un pacto, una conciliación con el Señor. Por la fe tenemos paz para con Dios. Porque antes era un pueblo que estaba enemistado con Dios. ¿Por qué? Porque nosotros, por naturaleza, éramos hijos de ira, hijos de Satanás. Y vemos que no podíamos tener relación con algo santo, con algo sagrado como es el Señor. Entonces, la paz, la unión, el vínculo, solamente la logra acá el pacto de Jesucristo, en el sentido de entregar su vida, y vemos, dice, Cristo murió por nosotros, y ahí se demostró el amor de Dios. Él entregó a su Hijo, y ahí se demostró el amor de Dios. Algo valorable, digo, para un padre que tiene hijos. A ver, lo que tiene lo más grande es un hijo, o una hija, vamos a decir. Entonces, vos tenés, a ver, antes que todas las riquezas materiales, vas a imaginar más la vida de tu hijo. Antes que todas las cosas sobre esta tierra, sobre esta vida, lo que vas a imaginar mucho la vida de tus hijos. Y vas a, digamos, cuidarlo, ¿no? Y entonces ahí está comparando el amor de Dios como es tan grande, ¿no? Y dice así la palabra también, Gálatas 3:26. Gálatas 3:26. Dice así la palabra, pues todos sois hijos de Dios mediante la fe en Cristo Jesús. Entonces nos dio la potestad de ser hijos, ¿no? Como dice en un versículo también, el poder de ser hijos mediante la fe en Jesucristo. Todos somos hijos de Dios mediante la fe en Jesucristo. Entonces esa es la única condición para tener un nuevo nacimiento, para ser hijos de Dios. La condición es que creer en Jesucristo, como dice la palabra. Ahora me dice también en Gálatas 4:5, dice, a fin de que redimiera a los que están bajo la ley para que recibiéramos la adopción de hijos. ¿Esto a quién le dice? ¿A quién? A los que estaban bajo la ley, a fin de que redimiera. ¿De quién está hablando más bien? Esa es la pregunta.
de los judíos, a los que estaban bajo la ley, dice, y recibieran la adopción de hijos. Ahora en Romanos 9:25 me dice todo lo contrario, o no todo lo contrario, pero acá entran los gentiles. Dice, como también dice en Osea, a los que no eran mi pueblo, llamaré, ¿qué? Pueblo mío. Y a la que no era mi amada, amada mía. ¿De quién está hablando? De los gentiles. Entonces vemos que entra en el plan toda la humanidad en sí, tanto judíos, tanto como gentiles. Vemos que entran en el plan de Dios, el amor de Dios, para salvar a toda la humanidad. Pero todo mediante la fe en Jesucristo, de la única manera en que podemos ser salvos. Y cuando decimos la fe en Jesucristo, a ver, ahí es cuando tenemos que pedir perdón, porque en la palabra lo va describiendo y en la palabra lo va mostrando. Pero ¿cuántas veces sabemos la palabra de Dios? ¿Cuántas veces sabemos los versículos? ¿Cuántas veces prestamos atención a la palabra o le damos la importancia a la palabra? Señor, perdóname, porque yo soy ignorante, porque tengo un rechazo a la palabra, porque tengo un rechazo a todo lo que es la naturaleza de Dios. ¿Por qué? Porque muchas veces no entro en comunión, no leo, no oro, no pido perdón, no tengo arrepentimiento de pecado. Entonces estoy mostrando un rechazo ahí. Estoy mostrando un alejamiento en lugar de un acercamiento. ¿Dónde se produjo mi bendición? ¿Y dónde se produjo mi bendición? Digo, ahí otra vez hablando, cuando Él murió en la cruz. Ahí derramó poder, derramó su esencia para que nosotros seamos salvos, para que hoy podamos disfrutar, para que tengamos paz con Dios y no enemistad, no guerra, no separación, no alejamiento. Y nos dice también la palabra, volviendo a 1 de Juan, dice así la palabra, en el 3:2, amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste seremos semejantes a Él. Vemos acá la palabra. Somos, dice primero. Y aún no se ha manifestado, dice después, volviendo como un tiempo atrás, en la condición de que estaban muchos o están muchos en este tiempo. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, sabemos por la palabra, cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él. O sea, hijos de Dios. La misma naturaleza, porque le veremos tal como Él es. Le veremos tal como Él es. Entonces, siempre mi mamá predicaba, ¿a Dios lo vemos? ¿Pero qué? Lo sentimos. Eso es ver. Los ojos espirituales es palpar, sentir el poder de Dios. Ahora me dice acá la palabra, en Mateo 5:8, dice así la palabra, bienaventurados los limpios de corazón, pues ellos verán a Dios. ¿Qué necesitamos? Limpieza, ¿no? Que viene por el arrepentimiento. Entonces nos limpia, nos perdona, nos libra, nos hace libre de toda incredulidad, todo pecado. Dice, bienaventurados, felices los de corazón limpio. Ellos verán a Dios, ellos lo que van a sentir a Dios. Entonces, de esta vista espiritual está hablando de sentir la manifestación de Dios. Dice en 1 Corintios 13:12, 1 Corintios 13:12 dice, porque ahora vemos por un espejo veladamente, pero entonces le veremos cara a cara. Entonces ahí está dividiendo dos tiempos. Vemos por un espejo que está apuntando un tiempo atrás, en el tiempo de la ley. ¿Por qué el espejo? ¿Por qué hace la comparación esta? ¿Cómo eran los espejos de antes? Como una lata, vamos a decirlo. Como la bandeja de la pizza, así. Esa bandeja de cumpleaños plateada que refleja un rostro distorsionado. Dice, lo vemos veladamente, oscuramente, dice otra versión. Pero entonces le veremos cara a cara. Primeramente, oscuramente, a través de un velo, como dice la palabra, ¿no? Pero entonces le veremos cara a cara. Usted tenga en cuenta que no es el espejo de hoy. El espejo que se creó hoy se inventó 100 años después de Cristo. O sea, no puede hablar jamás del espejo ese que conocemos hoy.
Y encima lo crearon, creo que los sirios, un invento sirio. La cuestión, no sé si estoy diciendo bien, pero la cuestión que dice, veladamente, dice, distorsionada, no era una visión exacta. Dice, pero entonces le veremos cara a cara. Entonces, claramente, cara a cara. Ahora por un espejo, no lo podemos ver cara a cara. A través de un velo, no lo podemos ver cara a cara. Pero dice, ahora conozco en parte. Dice, en el tiempo de la ley conocían en parte la esencia de Dios, la manifestación de Dios. Por figuras lo conocían, ¿no? Entonces dice, pero entonces le conoceré plenamente, totalmente, como he sido conocido. Totalmente. Totalmente. Entonces, ahí vamos a tener la comunión o la totalidad en ese tiempo que ya se manifestó. Entonces, así también nosotros lo sentimos cuando pedimos perdón. Ahí sentimos o estamos cara a cara con Dios, en relación con Dios, porque estamos palpando la gloria de Dios. Nos sentimos libres, sentimos la paz, sentimos el descanso, toda la esencia de Dios. Entra la mansedumbre, entra el perdón, salen los rencores, salen las injusticias, entra la honestidad, la manera honrada de comportarse, la manera honesta de conducirse en la vida. ¿Por qué? Porque entra la misma esencia de Dios. Entonces, eso es cara a cara, porque sentimos la manifestación del Señor. Ahora me dice, en 2 Corintios 3:18, 2 Corintios 3:18, dice así la palabra. Pero nosotros todos, con el rostro descubierto, contemplando como en un espejo la gloria del Señor, con el rostro descubierto, ya no tenemos el velo, estamos diciendo. Dice, contemplando como en un espejo la gloria del Señor, estamos siendo transformados en la misma imagen de la gloria, de gloria en gloria. Vemos, con rostro descubierto. ¿Por qué? Porque ya no hay un velo, como en lugar santo y lugar santísimo. Vemos que en ese tiempo siempre lo enseñamos. ¿Qué había? Había un velo, ¿no? ¿Y quién entraba en ese tiempo ahí? El sumo sacerdote, una vez al año, que representaba o era figura de Cristo. Y dice la palabra, ya no está ese velo, porque a través del velo que Él nos abrió, el camino nuevo y vivo, dice la palabra, que Él nos abrió, eso lo dice en hebreo, a través del velo, dice. Y ahora le vemos con el rostro descubierto, ya no hay velo que se interponga entre Dios y el hombre, le podemos ver, podemos palpar. Estamos siendo, dice, transformados en la misma imagen, en la misma semejanza, en el mismo parecer. Estamos siendo transformados, dice la palabra, de gloria en gloria. Y sí, va transformando nuestra vida. Vamos pidiendo perdón, ¿y a qué se asemeja la vida de Dios? Cada vez nos parecemos, si hay humillación constante, ¿a quién? A Dios, a la misma naturaleza. Vemos que actuamos como dice la palabra nos indica, y nosotros tomamos la cruz, pedimos perdón, y vamos moldeando nuestra vida, como tocábamos la palabra del alfarero, justamente, y va dando la forma que Él quiere, el parecernos a Él. Porque esto es lo que está mostrando la palabra, de gloria en gloria. Somos transformados, más gozo, más fe, más paz, más alegría, si es que hay arrepentimiento. Si no hay arrepentimiento, a ver, son meras palabras. Si no hay un cambio, son meras palabras. Simplemente no es que la palabra no sea efectiva. Pero nosotros, como estamos llenos de incredulidad, muchas veces nos engaña la religiosidad. El creer que estamos bien, pero no sentimos. El creer que sentimos el poder del Señor, pero no lo sentimos. No nos quebranta la palabra muchas veces. Y como digo acá también, en Colosenses 3:4, Colosenses 3:4, dice así la palabra: cuando Cristo, nuestra vida, sea manifestado, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Cuando sea manifestado. Y cuando sea manifestado, ¿de qué está hablando? De la resurrección. Entonces, vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Entonces, también tenemos una salvación. Eso le llama, que muchos llaman el arrebatamiento. ¿El arrebatamiento de qué? De nuestra vida
que es arrebatado a la misma presencia del Padre. Muerto en delito y pecado, de ese espíritu de muerte, estando en la sepultura espiritual, ¿a dónde nos lleva? Al descanso, a su mismo seno, a la misma presencia del Padre. Entonces eso habla de arrebatamiento, toma nuestra alma y lo lleva a la misma presencia del Padre. Ahora me dice esto en 2 de Pedro 1:4. 2 de Pedro 1:4 dice: por medio de las cuales nos ha concedido sus preciosas y maravillosas promesas, dice, promesas, a fin de que por ellas lleguéis a ser partícipe de la naturaleza divina. Vemos, esta es la parte que quiero destacar. Nos ha concedido promesas, vamos a leer, promesas, a fin de que por las promesas seamos participantes de su naturaleza divina. Entonces, Dios nos promete. Y como dice la palabra, fiel es el que prometió, Él va a cumplir, o quiere cumplir con nosotros. Pero para eso tiene que haber humillación. Entonces, vemos que Él hace su promesa. Pero si hay arrepentimiento, llegamos a ser participantes de la naturaleza divina. Y en este sentido somos hijos. Pasamos a ser hijos, esa es la naturaleza divina. Tenemos un nuevo nacimiento, pero eso debe ir formándose también en nosotros para que más y más podamos participar de esa naturaleza divina. De gozo, de descanso, de liberación en nuestra alma, que nos descanse la cabeza, que podamos descansar por la noche, como dice la palabra. En paz me acostaré y así dormiré, porque solamente tú, Jehová, me haces vivir confiado. Y qué bueno, hermano, cuando descansamos. Qué bueno cuando sentimos la presencia del Señor. Qué bueno cuando da esa paz en nuestra alma. Porque cuando no está la presencia de Dios, ¿qué hay? Hay turbación de espíritu, ¿no? Hay raíz de amargura, ¿no? Hay queja, ¿no? Hay sinsabores en la vida, ¿no? Entonces, ¿estamos amargados? Sí. ¿Sin la presencia de Dios? Sí. Pero cuando entra la presencia de Dios, ahí nos liberta. Él nos hace libre. Como dice la palabra del Señor, al que el Hijo del Hombre le libertare, ese va a ser verdaderamente libre. Entonces necesitamos de esa liberación del libertador, del Hijo del Padre, o sea, de Jesucristo. Dice, y nos ha concedido las promesas, que son maravillosas, dice, promesas preciosas, para que por las promesas lleguemos a ser participantes. Entonces está la promesa del Señor. Pero nosotros debemos tomar esa promesa que es por la fe. Tomarla, ¿qué significa? Creer, pedir perdón de la incredulidad. Entonces ahí es cuando tomamos de esa naturaleza divina. Ahora lo que nos tenemos que hacer la pregunta, ¿no? Porque vamos desarrollando la palabra y explicándola, pero esto realmente yo lo siento, vos lo sentís. Y si lo sentís, ¿en qué grado, en qué medida? ¿Cuánto tiempo de tu vida realmente te sentís identificado con este versículo, que tomás las promesas, que sos participante de la naturaleza divina? ¿Sentí la paz? ¿Sentí el descanso de parte de Dios? ¿Sentí la tranquilidad? ¿Sentí la mansedumbre? ¿Sentí el reposo? Mi paso dejo, mis pasos doy. ¿Siente uno la paz? Entonces, ¿soy o no soy participante? Si yo tengo esto como herencia celestial, ¿participo de la herencia celestial? Vemos lo natural, cuando hay una casa por herencia. ¿Se disfruta o no se disfruta cuando uno la toma? Cuando uno la toma, sí. Cuando uno reclama, sí. Pero para esto, ¿qué tiene que haber? Tiene que haber justamente conocimiento. Digo conocimiento, ¿por qué lo hablo? Del testamento, cuando no dejan un testamento. Y en el testamento incluyen varias cosas materiales. Para disfrutar de eso, ¿qué tenés que tener? Conocimiento del testamento. Lo que te dejaron. Entonces, uno va a la lectura, uno lo ve, a ver qué me dejó mamá, qué me dejó papá. En el testamento dice que me dejó 2 casas, que me dejó una casa de fin de semana, que me dejó 2 autos, que me dejó una lancha, por decir algo. ¿Qué nos dejó? Vemos, si decimos que tenemos un Dios rico, vamos a hablarlo así. Y depende, a veces reclamamos poco, ¿por qué?
O pedimos poco, ¿por qué? Porque creemos que tenemos un Dios pobre, un Dios que nos hace vivir afligidos, opresionados, atormentados. Entonces estamos bien con lo justo, siempre con lo justo y siempre con lo justo. Lo otro es codicia. Siempre decimos así, ¿no? Ni una ni otra. Si Dios puede dar también en abundancia, de acuerdo a nuestra necesidad, de acuerdo a lo que Él quiera dar, nos puede dar, lógicamente. Como dice la palabra del Señor, más bienaventurado dar que recibir. Pero la parte que a nosotros nos compete es siempre recibir, recibir, recibir. Y ahí es cuando está en la condición de ¿qué? De necesitado o de pordiosero. Esa es la parte. Después está la otra, la que más bienaventurado es dar. Y ahí está hablando de la abundancia. ¿Quién ayuda? El que tiene abundancia. Otra persona no te va a ayudar. Una persona pobre te va a ayudar, o sea, puede compartir. Pero realmente puede suplir tu necesidad todo el tiempo. Es una persona que también está necesitada. Y en este sentido vemos que dice que tenemos un Dios rico. Pero muchas veces vivimos como por diosero en lo espiritual. Vamos a llevarlo a lo espiritual. En lo espiritual muchas veces vivimos en un rancho de cartón, vamos a decirlo así. Más que en una mansión celestial, como dice la palabra. Siempre con lo justito y siempre. Y parece hasta se romantiza la pobreza en parte de los cristianos. ¿Viste? Y sí, yo estoy sufriendo por el Señor. Y siempre está en necesidad, 20 años, y dicen, no, es mejor la presencia del Señor que todo el oro, que toda la riqueza, y no tengo paz. Ni una ni otra. O sea, tenés que llegar en un proceso que te saque de esa miseria en cuanto a lo natural y te lleve por lo menos a una vida digna. Eso es lo que digo. No digo que van a tener todo yate y se van a pasear todo el mundo. No estamos hablando de eso. Estamos hablando de llevar una vida digna, con bendiciones también, en parte natural. ¿Por qué? Porque habla de nuestra riqueza también espiritual. Hay mucho para explicar ahí, para entender, pero muchas veces, como digo, se romantiza y se cree que Dios es todo sufrimiento, y no es todo sufrimiento. Es que vamos a ser probados, dice, teniendo poco y teniendo mucho, dice la palabra. Va a probar nuestra fe, pero en una forma de vivir todo el tiempo en necesidad. Por eso mismo también le tenemos que pedir que nos dé para también ser de testimonio, para que no seamos mal testimonio, porque otro que viene de afuera y ve la necesidad nuestra, ¿qué va a decir? Mirá cómo está. Yo no quiero ser hijo de Dios así, pasar necesidad, pasar hambre, pasar esto, y se malentiende porque muchas veces mal explicamos. Tenemos que también tener la otra parte de la abundancia, como dice la palabra, aunque lo está interpretando por otra cosa, pero cuando dice Malaquías 3:10, probadme en esto y van a ver cómo abriré la ventana de los cielos, dice la palabra, ¿no? Entonces vemos que esa parte también tiene que vivir el Hijo de Dios. O Pablo, ¿qué dijo también? Sé tener necesidad, dicen, todo y por todo estoy enseñado, pero también la abundancia. Y esa es la parte que le falta a muchos, ¿no? A muchos, en el sentido de la abundancia. Siempre vivo con lo justo, y yo digo, uno tiene que ser un poquito sabio en esto. Pedirle entendimiento, y no amar las riquezas, sino saber cómo proceder. Porque la realidad es cuando vos sos joven, vos te bancás los fríos, ¿no? Te bancás los calores, pero cuando seas viejo ya tu cuerpo no responde de la misma manera. Y vos ya tenés que ir preparando, a partir de tu juventud, para que llegue a tu vejez, por lo menos tener las comodidades básicas, sabiendo que va a sufrir tu cuerpo. Entonces vemos que muchas veces no lo hacemos así, pensamos muy como jóvenes, nos bancamos todo. En la juventud, qué sé yo, los pibes vos lo ves, y las chicas vos lo ves que se van, salen a la noche y salen con un todo así cortito con el estómago al aire. Y después cuando es viejo, ¿qué pasa? Ahí le pasa factura al cuerpo. Entonces no pensamos en el futuro. Y así también el Hijo de Dios,
al romantizar todo, en la necesidad, va pasando todo, pasan 20 años y sigue con la misma necesidad, con el mismo hambre, con la misma miseria, 30 años con la misma miseria, y después cuando sea viejo ahí es lo que da lástima, porque muchas veces no hay ni siquiera para cubrir el cajón en los velorios. Entonces ahí se blasfema el nombre de Dios, en lugar de llegar a una vejez digna, ya preparado, porque eso también habla del proceso y habla de la sabiduría, que uno es sabio para ya poder hacerse el futuro, para por lo menos, como dijo el doctor por mi papá, déjalo que muera en paz. Déjalo, entonces, llevar una vida digna, honrada, al menos llegar así el fin de tus días, ¿no? A ver, dice así también la palabra. Vamos a pasar al versículo 3 directamente. Dice así la palabra. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro, se purifica a sí mismo. Ahora, ¿qué me dice la palabra en 2 Corintios 7:1? Dice así la palabra. Por tanto, amados, teniendo estas promesas, limpiémonos de toda inmundicia de la carne y del espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Vemos, limpiémonos. Esa parte es la que es fundamental para nosotros. De toda la inmundicia de la carne, toda la contaminación del pecado. Dice, de toda la inmundicia de la carne y del espíritu. O sea, totalmente eso está hablando. Dice acá la palabra, y del espíritu. Entonces, vamos, limpiémonos, esa parte agarren. La humillación, tal como Él es puro, así, humíllense para que sean puros como Él, para que sean santos como Él, como dice acá la palabra. Así como Él es puro, se purifica a sí mismo, dice, así como Él es puro. Tenemos esta esperanza. Se purifica y debemos purificarnos, debemos humillarnos, debemos pedir perdón por cada inmundicia, por cada pecado que contamina nuestra vida. Pecado retenido estoy hablando, porque pecados todos tenemos. Pero cuando llegamos al conocimiento, tenemos que despojarnos del pecado. Como dice la palabra, el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es contado por pecado, ¿o no es así? Cuando llega al conocimiento, ya tenés que humillarte, sabés lo que es pecado, entonces vos tenés que confesarlo, vos tenés que arrepentirte, vos le tenés que pedir perdón al Señor para que seas libre de ese pecado y no mezquitarlo, porque si no se cuenta por pecado. ¿Por qué? El pecado es cuando llegás al conocimiento y lo retenés. Eso es lo que está hablando acá. Y dice en Santiago 4:8, dice así la palabra, acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Limpiaos o limpiad vuestras manos, pecadores, y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Limpiad vuestras manos, pecadores. Pecadores al que no ha conocido al Hijo de Dios, al que no ha creído al Hijo de Dios. Y vemos que Santiago, ¿quién le habla? A los judíos. Ustedes que no creen son pecadores. Límpiense, humíllense, crean que Jesucristo es el Salvador. Y dice, y vosotros los de doble ánimo, los que están ahí apenas, los que están a los tumbos, un día sí, un día no, dice, purificad vuestros corazones. Entonces, limpien su mente de esa incredulidad al sacrificio de Cristo. Perdoname, Señor, purificá mi mente, como dice acá, los de doble ánimo. Y estamos los de doble ánimo. Ese doble ánimo, un día sí, un día no. Un día siento la presencia del Señor, otro día no. Una semana ando bien, parece que voy a alcanzar, ahora sí arranco. ¿Y después? Nada. Después otra vez lo mismo. Otra vez la opresión, otra vez la carga, otra vez el pecado. Y vemos como dice acá la palabra. En 1 de Pedro 1:15. 1 de Pedro 1:15. Dice así la palabra, con esto terminamos. Sino que así como aquel que os llamó es santo, es puro, es santo, así también vosotros sed santos en toda vuestra manera de vivir. Vemos, en toda vuestra manera de vivir. Así como el que te llamó es santo, así también
ustedes tienen que ser santos. Santos, que habla de puros, que habla de limpios. Vemos, sin contaminación, dice, en toda vuestra manera de vivir, en toda, no en ciertas formas. Y vemos que dice, lo que tenemos que destacar acá, en vuestra manera de vivir. Muchas veces decimos que nos humillamos en el espíritu, pero tu testimonio, tu conducta, tu actuar dice otra cosa, que no sos santo, que está actuando como un impío, está actuando astutamente, como sinvergüenza, como murmurador, como rencoroso, y un montón de cosas que entran ahí. Dice, en toda vuestra manera de vivir, en todo lo que es conducta, tenemos que vivir como Él viviría, como Él actuaría. Vemos, en toda vuestra manera de vivir, dice, también sed vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Y muchas veces decimos, no, yo me humillo en el espíritu, pero tu conducta dice otra cosa. Y no puede estar una cosa sin la otra. Una cosa sin la otra. Una cosa sin la otra. Entonces, vemos que más o menos conocemos la voluntad del Señor, ¿no? Y sabemos lo que le agrada al Señor y lo que no. Y no vamos a la profundidad. Vamos a las cosas cotidianas. Vamos a las cosas cotidianas y lo voy a enseñar así. A ver. Por ejemplo, las costumbres del mundo, corrientes, que no te edifican, ¿qué la contás por nosotros? ¿Cómo? ¿Pecado o no? A ver, vos, hijo de Dios, que estás aprendiendo la palabra, que te estás humillando, decís que buscás la presencia del Señor para ser libre de sufrimiento, tormento, y te toma otro deseo, que te puede pasar tomar otro deseo, pero cuando lo ejecutás, ¿se cuenta como pecado? Por ejemplo, a ver, a mí me gusta el tatuaje, por decir algo, ¿no? Y tengo deseos, pero, a ver, ¿es algo que me va a edificar? ¿Algo que me da, a ver, me atrae la presencia del Señor? No. No. Entonces, si yo lo hago, lo ejecuto, es porque no hay humillación. Y en ese sentido, me mando a hacer un escracho, un tatuaje, por más que digan que sea artístico o lo que sea. Pero ya está entrando otro deseo que no son los deseos de Dios. Y eso es lo que cuenta por pecado del Señor. Y digo, no, en el grado que estamos escuchando la palabra hace tiempo, eso por lo menos tiene que haber conciencia en uno que eso te lo cuenta por pecado el Señor. Entonces ahí humillarse, ahí pedir perdón para que esos deseos que te están tomando, porque, a ver, decís, tengo deseo de leer la Biblia, a ver, y después no lo llevas a cabo, tengo el deseo de orar y queda todo en deseo, pero lo otro estuvo en el deseo y lo llevaste a cabo. Y ahí es cuando te lo cuenta también por pecado, ¿no? Cómo tenés más fuerte una naturaleza que otra. Entonces, en este sentido dice, también en toda vuestra manera de vivir, en toda. Y muchas veces esas pavadas, esas corrientes del mundo, pero después nos presentamos santos ante Dios. Decimos, no, yo me estoy humillando de todas. Pero después hay otras mentalidades en nosotros, otras maneras de actuar, incorrecta, alejada de la parte de Dios, de cómo actuaría el Señor, de cómo actuaría el Señor. Deseo, ¿no? Y yo ya no estoy hablando del coqueteo, por ejemplo, de ser coqueta la mujer. Eso yo no lo estoy cuestionando. A mí me encanta que la mujer se arregle, que se pinte, que se maquille, que se vista bien, tiene que ser así. Pero ya estamos hablando de otras cosas, como hoy por hoy, al menos hoy por hoy, yo no sé el día de mañana cómo se va a ver culturalmente, pero un piercing metido acá en la nariz, entonces ya son cosas que no queda el Hijo de Dios, hoy al menos, entendemos que los tiempos cambian, tal vez el día de mañana, yo no sé, pero hoy al menos lo que nos vamos dando cuenta que no son deseos de parte del Señor, humillémonos, qué sé yo, hay tantas cosas, yo no digo estética, yo me encantaría tener plata y ponerlo de pelo, me encantaría, digo, estéticamente me va a quedar bien, va a aportar a mi vida, pero hay cosas que no, hay cosas que te pueden, por ejemplo,
mejorar, o qué sé yo, una operación por decir, pero hay otras cosas que ya entran en la vanidad, en el sentido, y la vanidad no estoy hablando de dejarte estar no, lo que puedes mejorar, mejorar, pero cuando nuestros pensamientos están simplemente en la vanidad y nada en lo que es espiritual, entonces ahí ya tenemos, digamos, el error en nuestra vida. ¿Para qué quiero lograr eso que quiero lograr? ¿Simplemente por mejorar mi imagen? ¿O hay otros deseos atrás? Otros deseos de la corriente del mundo, de querer seducir, querer encantar, querer caer bien a los demás. ¿Qué hay? Hay un montón de cosas que son profundas igualmente. Bueno, otro día seguimos, ¿eh?